Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy transcurre en Cafarnaún, una ciudad que está junto al lago de Genesaret. En las playas de Cafarnaún, el Señor llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, que eran pescadores. En Cafarnaún, Señor, tú curaste a muchos y expulsaste muchos demonios. También enseñaste en la sinagoga y pasaste bastante tiempo allí. Muchas veces te quedabas a dormir en esa ciudad, en la casa de Pedro y de Andrés, que eran hermanos. Esta casa donde transcurre el Evangelio de hoy es una casa relativamente grande. Hoy en día se pueden visitar los restos arqueológicos. Es bastante impresionante estar ahí y ver el sitio, la habitación donde durmió Jesús, donde durmió Pedro, donde... En fin, eso es una construcción compuesta por unas 6 estancias que están dispuestas en torno a un patio. Y este tipo de construcciones servía para alojar a varias familias emparentadas. Pues ahí vivía también la suegra de Pedro y quizá también sus padres, la familia de Andrés, en fin. Y todo este núcleo familiar, desde que Pedro y Andrés seguían al maestro, pues han visto cómo esa casa se había ido llenando de ajetreo. Una vez había tanta gente dentro que unos chicos metieron a un amigo suyo paralítico rompiendo el techo y descolgándole con cuerdas para que Jesús lo curase. Bueno, y estas cosas pues quizá no agradaba a todos los familiares de Simón. Un autor místico sostiene que a la suegra de Pedro no le hacía mucha gracia lo que estaba ocurriendo con su yerno desde que iba con Jesús. Pues por una parte por los líos que se organizaban en la casa, pero además y sobre todo porque Pedro pasaba cada vez más tiempo con el maestro y salía a pescar cada vez menos, con lo cual pues ganaba también menos dinero, ¿no? Y es posible que la suegra de Simón pues mirase la expresión pescador de hombres con cierto pues desagrado, ¿no? O sea, no le hacía ninguna gracia eso de que su yerno se haya convertido en pescador de hombres. Además, es que ni lo entiende. Bueno, pues en esta pequeña ciudad y en esta casa comienza el Evangelio de hoy. Dice así, Marcos: en aquel tiempo, al salir de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Vamos a hacer hoy nuestra oración con esta escena y con esta buena mujer. Está con fiebre, parece que con bastante enferma, porque está en cama. Muchas veces, antes de seguir, muchas veces lo que leemos en el Evangelio apunta a un significado más profundo de lo que parece, ¿no? Las enfermedades a veces son como símbolos de algo como más profundo. La parálisis, por ejemplo, puede simbolizar las enfermedades de la voluntad, como la pereza, por ejemplo, y la ceguera pues puede apuntar a una falta de luz en el espíritu, una ausencia de fe o una cortedad de miras. O la sordera, por ejemplo, puede hacer alusión a vivir sin Dios, sin escucharle, como si no existiera. Siempre se puede leer el Evangelio a varios niveles de profundidad, porque la profundidad del Evangelio es infinita. Bueno, pues San Jerónimo, por ejemplo, comentando el Evangelio de hoy, relaciona la fiebre de la suegra de Pedro con la ira y hace la siguiente oración: ojalá venga y entre el Señor en nuestra casa y con un mandato suyo cure las fiebres de nuestros pecados, porque todos nosotros tenemos fiebre. Tengo fiebre, por ejemplo, cuando me dejo llevar por la ira. Aquí se ve el sentido espiritual que dan los padres de la Iglesia a las enfermedades, ¿no? Y todos tenemos fiebre, siguiendo con este sentido. Todos nos enfadamos alguna vez. Quizá tú, como yo, pues has sentido a veces cómo te has dejado llevar por la ira en esta o en aquella ocasión. Y a veces, incluso muchas veces, pues a lo largo de la semana. Y podemos preguntar al Maestro Jesús: ¿por qué me enfado? ¿Por qué me enfado con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, con mi suegra? Y es que pasa que con los enfados pasa como con la fiebre, que son más bien síntomas de algo que hay dentro. No son la causa, no son el virus, sino que es un síntoma. El síntoma que experimento es el enfado,
Pero podemos aprender hoy en este Evangelio a buscar la causa profunda de mis enfados. ¿Qué hay detrás? Vamos a seguir el relato evangélico a ver qué encontramos, porque quizá en el modo en que Jesús tiene de curar a esta mujer descubrimos cuál era realmente el mal que había detrás de esos enfados. Vamos a ver. Dice el Evangelio, lo hemos leído antes, y Jesús, acercándose a la suegra de Pedro, se puso junto a la cama y la cogió de la mano y la levantó. A mí me encanta ese gesto de cariño, de cercanía, de contacto físico, ¿no? Jesús le toca y le coge de la mano y la levanta. ¿No te recuerda ese gesto a lo que ocurrió con Pedro en el lago de Genesaret? Cuando Pedro se acercaba a Jesús caminando sobre las aguas de noche y en un momento dado se asustó, se agobió, empezó a darse cuenta que estaba caminando sobre el agua, que hacía viento y se hundió. ¿Cómo entonces tú, Jesús, le cogiste de la mano, como a la suegra, y le levantaste, como ahora haces con esta mujer? Y entonces tú, Jesús, le cogiste de la mano y al levantar a Pedro, le dijiste: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué en vez de seguir mirándome a mí, has comenzado a mirar al suelo, a mirar el agua? ¿Por qué has bajado la mirada a la tierra? Bueno, este gesto de Jesús con Pedro y con su suegra, pues quizá quiere hacerlo también con todos los que nos enfadamos y perdemos la paz. Jesús nos quiere levantar por encima de las tempestades y agobios de nuestro día a día, que nos agitan y que nos producen la fiebre del enfado. Y nos quieres levantar por encima muchas veces de nuestras frustraciones, ¿no? Jesús nos quiere enseñar a levantar la mirada para ver las cosas con tu perspectiva. Esta mujer, la suegra, tan encerrada en su frustración, pues no se daba cuenta de que estaba muy cerca de los acontecimientos más decisivos de la historia y que sus proyectillos, lo que ella había imaginado pues con su familia, con Pedro, con su hija, pues no son nada comparados con la grandeza de los planes de Dios. Bueno, pues en esta curación, después de que el Señor levanta a la suegra de Pedro, desaparece la fiebre y desaparecen los síntomas porque la causa de la enfermedad ha desaparecido también. Lo descubre San Marcos en el Evangelio en 4 palabritas: se puso a servirles. Su vida cambia de perspectiva en contacto con Jesús. Lo que antes parecía una contrariedad, la presencia pues de Jesús en la vida de Pedro y en la suya, que era incómoda, acaba siendo ahora el sentido y la luz que ilumina todo. Sus manos se ponen a servir al Maestro, se ponen a trabajar codo con Pedro y con Jesús y con los apóstoles. Todo cobra un sentido nuevo. No solo ha sido curada, sino que además ha sido salvada. Señor, ven a mi casa y cúrame, ¿no? Como rezaba San Jerónimo. También nosotros nos agitamos cuando tenemos la cabeza demasiado cerca del muro y no vemos más que problemas que suceden uno tras otro, como una especie de viento contrario, como Pedro caminando sobre las aguas, y sentimos que pisamos sobre un suelo pues poco estable, lleno de incertidumbres, de miedos, y nos podemos agitar y enfadar, quizá frustrados por no ser la persona que me gustaría ser, por no ser la madre que quisiera ser, o el profesional que aspiro a ser, o el sacerdote que me he imaginado ser, yo qué sé, ¿no? Entonces Jesús te coge a ti de la mano, me coge a mí y nos dice: ¿quieres levantar la mirada? Mírame a mí. ¿No te das cuenta de que yo soy el dueño de tu vida, que puedo detener cualquier tormenta en tu vida? Y nos dice Jesús también: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y nos invita a ponernos a servir al único Señor, a Cristo, en las circunstancias reales de nuestra vida. La medida en que veamos en todo lo que hacemos una ocasión para servir a Jesús y a su Iglesia, nuestra mirada se elevará y nuestro corazón recobrará la paz y la alegría y comenzará poco a poco a bajar la fiebre. Nuestros enfados, como todos nuestros pecados, pues pueden ser también un camino para encontrar a Cristo y para conocernos mejor, asomándonos a las causas de esos enfados. Yo te animo a que lo hagas. Te propongo a que lo hagas en tu oración personal, quizá ayudado por alguien que te conozca y que te quiera, por un director espiritual. Haz como María, que meditaba todas las cosas en su corazón, y en ese diálogo con el Maestro, pues somos salvados por quien mejor nos conoce y por quien más nos quiere.
Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.